Muy buenas noches, martes 2 de diciembre, primera semana del último mes de este año jubilar, este año en la que hemos sido peregrinos de la esperanza. Dejamos atrás lo que es el tiempo ordinario. Este último fin de semana celebramos lo que era la solemnidad de Cristo Rey, donde la cofradía del Nazareno y la cofradía del Cautivo pues celebraron sus solemnes cultos en torno a esta solemnidad, y ya no estamos en lo que es Adviento, esas 4 semanas que nos preparan para la llegada del Señor, para la solemnidad de la Natividad del Señor. En nuestro afán de conocer la Semana Santa de otros lugares, si recuerdan, el mes pasado, el mes de noviembre, pues trajimos al hermano mayor del Cautivo de los Boliches para conocer un poquito de lo que es la Semana Santa de Fuengirola. Y nuestro afán de conocer lo que es la Semana Santa de la Costa del Sol, dado que esto es 101 Costa del Sol, pues hemos traído al teniente hermano mayor de la cofradía de la Pollinica de Marbella, para que nos hable cómo es su cofradía, cómo es la Semana Santa marbellí, y vamos a hablar también con él de cómo se conforma su aspecto cofrade. Y para ello, pues hemos traído, lo dicho, al teniente hermano mayor de la cofradía de la Pollinica de Marbella, Daniel Zarzuela. Muy buenas noches y bienvenido a 101 Televisión y concretamente a Benalmádena Cofrade. Buenas noches y en primer lugar muchas gracias por la invitación y nada, un placer acompañaros hoy y disfrutar un rato de charla cofrade, ¿no? Charla cofrade, que es lo que nos gusta. Sí. Yo he conocido a Daniel Zarzuela por amigos comunes, hemos hablado fuera de cámara de grandes amigos que son artistas, como son Raúl Trillo, si recuerdan. Raúl Trillo lo trajimos en el mes de octubre junto con Salvador Lamas, que son artistas malagueños que trabajan la talla y la imaginería, y gracias a Raúl Trillo pues hemos contactado con Daniel Zarzuela para que nos hable de su cofradía de la Pollinica. Cofradía de la Pollinica que cumple este año 57 años ya. Correcto, pues... Cuéntanos y cuéntale a los telespectadores cómo es la historia de la Pollinica en Marbella. Bueno, pues justo esta semana pasada, como tú bien comentabas en la introducción, bueno, celebrábamos la solemnidad de Cristo Rey y en esa misma fecha pues se cumplían 57 años, por lo tanto era una fecha muy redonda y muy marcada en el calendario para toda la familia pollinica en Marbella. Es el 57 aniversario de una cofradía, bueno, pues que se fundó allá por el 68 con nuestro fundador y alma mater por excelencia, don Federico Vallés, que bueno, está claro que con ese empeño él venía de Málaga, estuvo en Pollinica de Málaga algunos años y demás. Bueno, pues profesor allí en la escuela que posteriormente se pasó a llamar Rodrigo Bocanegra, dado en honor al nombre también de ese alma mater por la parte eclesiástica, como era Monseñor Rodrigo Bocanegra. Bueno, pues entre los dos fundaron esa cofradía, pues lo que empezó como un pequeño sueño, una pequeña aventura con muchos niños del colegio, de esa fiesta de palmas, porque en Marbella no había una procesión de palmas y olivos por la mañana, de una manera un poco más litúrgica, pero no había esa procesión como tal, ni una cofradía como tal. Bueno, pues poco a poco fue cogiendo ese auge en Marbella el Domingo de Ramos y bueno, a día de hoy es una cofradía totalmente asentada, rondamos los 800 hermanos y bueno, con una exposición en la calle pues de un patrimonio bastante ya importante como tiene nuestra cofradía. Estamos hablando de esa cofradía, por así decirlo, que lo funda un maestro, un maestro que vino de Málaga, que fue, como tú bien has dicho, perteneció a la Pollinica de Málaga y quiso que Marbella, una ciudad de mucha importancia, tuviera su cofradía de la Pollinica para que arrancara porque ya Marbella tenía sus cofradías muy antiguas, cofradías muy antiquísimas, pero esa primera cofradía que arrancara lo que era la Semana Santa no la tenía, y hasta el año 68 arranca ese proyecto. Además que yo creo que todos los pollinicos, en cierta manera, los que en algún momento bueno pues conocimos la figura de Federico Vallés, bueno, pues al final es una figura importantísima para la historia de la hermandad, pues porque ese sueño de tener de José Manuel Vallés, bueno, pues se lleva a cabo y, como tú dices, bueno, pues donde no había nada, donde se gesta ese sueño, pues se funda una cofradía junto con también, como lo llamábamos, esos 12 hermanos
porque fue un grupo de 12 hermanos que se aventuraron en esta aventura con José Manuel Vallés a tirar hacia adelante en los inicios de la hermandad. Bueno, y poco a poco, bueno, pues como digo, fue cogiendo las auge ese Domingo de Ramos, y a día de hoy pues tenemos lo que vemos en las imágenes, una cofradía, bueno, pues que todo el mundo espera y que con mucha ilusión abre la Semana Santa de Marbella. Imagen, por ejemplo, hemos hablado que la primitiva imagen del Señor de la Pollenica era esas imágenes de nunca mejor dicho, de la Pollenica de Olot, que en muchísimos pueblos, pero vosotros cambiáis y le encargáis la hechura del Señor de la entrada en Jerusalén, vulgarmente conocido, no popularmente conocido como Señor de la Pollenica, a Juan Ventura. ¿Cómo fue ese proceso de cambiar esa imagen que desde los años 60 se llevaba procesionando, a encargarle a Juan Ventura que haga una imagen de más calidad, por así decirlo? Sí, bueno, al final es verdad que, bueno, en cierta manera, pues todo, creo que era también el sueño de toda la cofradía, como de todos los hermanos, sobre todo en esa época, bueno, de encargar una talla, de algo más de calidad. Cuando la cofradía se funda, pues obviamente, pues como pasaba en muchas localidades, sobre todo en muchos pueblos y demás, bueno, pues la imagen con la que se origina la cofradía es con imágenes de Olot, ¿no?, esta famosa. Y bueno, pues es allá por el 97, creo que siendo hermano mayor de Francisco Jiménez, bueno, pues un poco se va gestando esa idea del cambio, de buscar, bueno, pues esa persona que fuese la encargada también de cumplir un sueño, porque al final es verdad que el salto, bueno, también era un poco complicado, sobre todo porque hoy en día las cosas tienden un poco más a normalizarse, ¿no?, en el tema cofrade, la gente está más preparada, ¿no?, sobre todo la gente joven viene con mucho empuje, mucha fuerza, pero en aquella época al final, bueno, eran otra forma de ver las cosas y demás. Bueno, y fue dentro de que fue una decisión, bueno, pues siempre una decisión con mucha responsabilidad. Bueno, yo creo que fue un acierto. Y bueno, recientemente, ahora hace cuestión de un par de años, o no llega a 2 años, hicimos 25 años desde que el Señor de la Misericordia, en su entrada en Jerusalén, bueno, pues llegó a Marbella. Ahí está. Estamos viendo, a ver si nuestra cámara me pincha, estamos viendo ese cartel por el 25 aniversario del Señor de la Pollenica, esta imagen realizada por el imaginero sevillano Juan Ventura, que es uno de los, aquí lo estamos viendo perfectamente, exacto. Estamos viendo, era uno de los discípulos de Paco Buiza, estaba en ese taller de las ideas, como digo yo, estaba Miñarro, estaba Juan Ventura, etcétera. Pues Juan Ventura es uno de los imagineros y es el imaginero del Señor de la Pollenica. Pero el Señor es maravilloso, pero ¿qué podemos decir de ella? Y estamos hablando que estamos en el mes de la esperanza, y ella tiene en su advocación, tiene 2 nombres muy bonitos: Paz y Esperanza. ¿Cómo llega la Virgen de la Paz y la Esperanza a la cofradía de la Pollenica? Pues mira, realmente la Virgen, bueno, ahora de hecho dentro de 2 años, si Dios quiere, pues cumplirá 50 años que llegó a Marbella. Ella viene de Antequera, y bueno, al final también yo creo que ese era un anhelo, ¿no?, desde que se funda la cofradía, bueno, esos primeros 8 o 10 años un poco ahí que la cofradía echa a andar, pero faltaba, digamos, creo que era lo que era la guinda, ¿no?, a esa bendita aventura que se inicia. Y bueno, pues se contacta en aquella época con la hermandad de la Paz de Antequera y del Socorro, y viene ella, que al final prácticamente es nuestra gran debilidad, porque me reconozco gran mariano. Bueno, te hemos visto allí como mayordomo de la señora. Correcto. Entonces, bueno, pues ahí estamos, como digo, cuando viene ella, viene con la vocación de paz, y unos años después que ya vuelve a tomar esa doble vocación de esperanza. Y bueno, como este año hemos estado en el año por excelencia de la esperanza, ¿no?, con ese jubileo. Año jubilar. Y además entramos ahora, bueno, pues en un mes también muy, muy importante, con unos cultos importantes en su honor. Y es verdad que ahora mismo, lo comentábamos fuera del micrófono, tenemos ciertas dudas, ¿no?, la procedencia realmente de ella, porque no está muy claro. Nos consta que ahí del siglo XVIII y demás, pero no tenemos muy claro tampoco, no nos consta realmente
el autor real de lo que es... Según los papeles, como hemos hablado fuera de micrófono, como tú bien dices, parece que es de Miguel Márquez, de esos círculos de los Márquez de Antequera, pero uno que sabe un poquito de arte no le concuerda la producción de los Márquez con la imagen de la señora. Se ve que es una imagen antigua, una imagen, como tú bien dices, que estaba en ese ajuar, por así decirlo, que tiene la cofradía del Socorro, que el Socorro yo recomiendo encarecidamente a todos los telespectadores que conozcan la Semana Santa Antequera, sobre todo la cofradía del Socorro, sí, que es maravillosa, pero lo dicho, es una imagen muy particular, la Virgen de la Paz y la Esperanza, y la había hecho ya vuestra, ya se ha hecho Marbellí. Sí, ya se ha hecho, ella ya es de allí, ella es la reina y capitana, ¿no?, de esa capilla de San Juan de Dios, allí en calle Misericordia. Bueno, es verdad que no es una dolorosa como tal, ¿no? Y la mirada de ella, un poco mirando hacia arriba, no tiene ese gesto a lo mejor de otra dolorosa que pueda haber en cualquier cofradía, pero es verdad que ahora mismo es una de las imágenes de Marbella con más devoción que hay, a pesar de, bueno, como bien comentabas antes, hay hermandades con mucho más antigüedad y sobre todo hay una gran devoción en Marbella, bueno, hay dos grandes devociones marianas. Una es la patrona Virgen del Carmen Coronada y lo que es el tema de pasión por la Virgen de la Soledad, evidentemente es la otra gran devoción en Marbella. Pero ella, bueno, pues nos ha ganado a todos, ¿no? Nos ha ganado a todos con esa mirada dulce, esa, como yo digo, esa paz que transmite, ¿no? Cuando la miramos, y a lo mejor está mal que yo lo diga porque a lo mejor se me ve un poco el plumero hablando un poco de ella, ¿no? Pero sí que es verdad que... ¿Cómo llegaste tú a la cofradía y cómo te atrapó ella? Pues mira, yo a la cofradía al final, entonces, pues como entramos, yo creo que todos los niños en cualquier hermandad de la Pollenica, ¿no? Con 6 años. Mi hermana tenía 4, yo 6, y fue mi madre un poco lo típico del colegio, ¿no? Que está, pues los amigos salen en la cofradía de la Pollenica, no sé cuánto. Y lo que empezó como un juego de niños, bueno, pues ahora tengo 44 años, pues imagínate ya la de años que llevo, y sobre todo cuando uno más pequeño, con esa edad, uno lo que quiere es jugar con la palma en la procesión, y si le puedo dar de adelante, al de atrás, o al de más para allá, porque ese realmente es la ilusión y es la alegría, ¿no?, de ese Domingo de Ramos. Pero verdad, cuando uno ya va tomando un poco más de conciencia de esa devoción, evidentemente yo con 16 años ya iba debajo del trono. Hoy en día eso puede ser también una pequeña utopía. Antiguamente salíamos con esas edades. Cierto. Y bueno, pues siempre alrededor de ella y bueno, por supuesto de mi cofradía. He sido 8 años, como tú bien comentabas antes, hermano mayor de la cofradía, pero siempre un poco me tira más el color verde que de ella, de la Esperanza. ¿Qué diferencias ves entre ser hermano mayor y ahora en un cargo un poquito más relajado que es teniente? Aunque también, lo hemos hablado también fuera de cámara, tienes numerosos cargos en diversas, por ejemplo, coméntalo, o sea, yo no sé, tu mujer, yo no sé, no paras en casa. La verdad es que a veces uno no sabe de dónde sacar tanto tiempo, pero a mí realmente es que esto me apasiona mucho, soy una persona muy comprometida, y intento siempre sacar tiempo de donde no tengo, principalmente para mí por mi trabajo, mis obligaciones laborales por supuesto y mis obligaciones familiares también, pero después saco tiempo pues para mi cofradía, pero además este año, bueno, pues estoy ahí también colaborando en la agrupación de cofradías de Marbella con el cargo de fiscal. ¿Cuántas cofradías conforman lo que es la agrupación? En Marbella hay 8 hermandades. 8 hermandades. 8 hermandades y bueno, la verdad es que ha habido 7 durante muchos años y de hace 2 años para acá se creó la Hermandad de la Amargura, que venía ya de bastantes años como asociación parroquial. Y bueno, ahora de hace 2 años para acá, bueno, pues ya sí tuvo el decreto de hermandad, está ya consolidada y somos 8 hermandades las que componemos esa agrupación de cofradías, que es verdad que si analizas un poco lo que es el núcleo poblacional, ¿no?, o la densidad de población que hay en Marbella, después al hacer un poco la balanza, decir cuántas hermandades hay a la gente que vive en Marbella realmente, es verdad que un número bastante pequeño en relación a lo mejor como a otras localidades donde hay muchas más hermandades. Pero bueno, por circunstancias eso ha sido así, es verdad que Marbella también, bueno, pues a pesar de que es una ciudad muy grande, pero es muy cosmopolita también, sí, eso es evidente, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues el núcleo poblacional cofrade, como a mí me gusta a veces llamarlo, ¿no?, en las tertulias, hablando así con amigos y demás, la verdad que todo queda mucho más reducido, al final no somos tantos como aparentamos,
Y bueno, pues ahora mismo 8 hermandades y bueno, pues intentando engrandecer por nuestra Semana Santa de Marbella. Estamos, por ejemplo, viendo imágenes de cómo se conforma la procesión en lo que es la Iglesia de la Encarnación, como digo yo, la iglesia grande de allí de Marbella. ¿Cómo es? Yo siempre pregunto, sobre todo de los que son hermanos mayores de cofradías de Pollinica o de la entrada de Jerusalén, tiene que ser difícil organizar una procesión, sobre todo con los niños. Claro, mira, a nosotros eso creo que, a ver, yo siempre digo que es un bendito problema, es un bendito problema, porque al final, bueno, en nuestro caso, nosotros ponemos alrededor de 200 niños en la calle, de todas las edades. Hay niños y no son solo los niños, sino todo lo que rodea a los niños. Todo lo que rodea a los niños. Muchas veces más los problemas dan más los padres que los niños. Problemas lo que rodea a los niños que no, pero bueno, intentamos llevar mucho control, sobre todo, mira, mismamente, este año, bueno, pues había cierta incertidumbre climatológica el Domingo de Ramos, de hecho nos reunimos media hora antes con la propia agrupación, con los servicios bueno, con policía local, en fin, todo, protección civil, por el tema de que teníamos cierta duda si salíamos o no salíamos porque había una nube, que si tal. Bueno, al final definitivamente decidimos salir porque no había previsión de agua, pero a mitad de recorrido vino una pequeña nubecita y fue cuestión de 5 minutos, claro. En ese momento, la verdad es que los 8 años, bueno, siempre uno vive muchas cosas en estos 8 años, como cualquier ámbito de la vida, pero sí que es verdad que nunca me había tocado vivir una situación así como hermano mayor en mitad de una procesión, porque bueno, al final, cuando tú eres adulto, tú más o menos sabes un poco cómo tienes que comportarte, pues pero al final tienes delante 200 criaturas que llueven, somos responsables de eso, bueno, y la verdad que ahí pues, tuvimos ciertos momentos de pequeña angustia, solventamos bien la papeleta, que tampoco era fácil. Y al final, bueno, pues proponer una procesión en la calle con cierto, como yo digo, con ese desorden controlado, bueno, pues a veces es complicado, pero bueno, sí que es verdad que ya en esto tenemos ya algunos años de preparación, de saber un poco controlar todos los tempos, sobre todo de la previa, ¿no? De llegar a la parroquia, organizar las secciones y demás. Bueno, en cierta manera ya es un poco, tengo que decir que no hace tanto tiempo que salimos de la parroquia. La cofradía ha salido durante casi 50 años desde nuestra capilla de San Juan de Dios, que está a escasos 20 metros al lado de la parroquia. Ahí sí que todavía era mucho más complicado todo. ¿Cómo era organizar eso en una capilla tan pequeña? Porque estamos hablando de la iglesia de la Encarnación de Marbella, es una iglesia muy grande, yo creo de las más grandes que tenemos en la provincia, y da para conformar lo que es la organización de la procesión. Pero ¿cómo era conformar esa procesión en esa capilla? Sí que es verdad que era, por un lado... ¿Más entrañable? Era lo más entrañable que podíamos tener. De hecho, cuando nosotros tomamos la decisión un poco, vino todo un poco... Ya llevábamos gestando esa idea durante varios años, pero es verdad que todo se esfuerza un poco cuando llega la pandemia, ¿no? Cuando, claro, en ese recinto tan pequeño, porque es verdad que los tronos salían de la capilla, la Casa Hermandad, que la tenemos a unos metros en esa misma calle, montábamos para las secciones de los niños, la sección de nazarenos del Señor y de la Virgen, a lo mejor una banda de música por un lado, otra, o sea, era un pequeño Tetris, y ahí sí que es verdad que era bastante más complicado. La parroquia, bueno, pues lo que vino como una solución de necesidad como digo, por el tema de la pandemia, bueno, pues eso nos ha ayudado en todos los sentidos a crecer enormemente, porque la cofradía ha crecido en cuestión de 4 o 5 años de una manera brutal, y sobre todo a la hora de nosotros gestionar esa salida y sobre todo esa recogida es mucho más ágil para nosotros, y sabemos que estamos todos ahí. De la otra forma, bueno, pues tenemos que tener, como digo, pues encajar las piezas muy bien para que todo saliese como debía. Y habla de la procesión, ¿cuántos conforma la procesión? Desde esa cruz griega tan particular que me recuerda, en cierto sentido, a la cruz Macarena, por ejemplo, sí, a la cruz de la Hermandad de la Esperanza Macarena, hasta el último músico, ¿cuántos conforma la procesión? Nosotros hemos puesto este año en la calle 800 personas en la calle. Desde, como tú dices, desde Cruz Guía hasta el último músico de la banda de la Esperanza, que es la que acompaña a nuestra Sagrada Titular, y bueno, son 800 personas andando. Es verdad que hay muchas hermandades con muchas más hermanos y demás, pero al final, bueno, no hace tanto tiempo estábamos en 400, o sea que tampoco... ¿Cómo se ha doblado?
el gran salto, digamos, lo hemos dado en estos últimos años. En estos últimos años, sobre todo, lo que al principio tengo que reconocer, que no fue una decisión fácil de tomar, el cambiar la ubicación de la salida, ¿no? de nuestra salida desde la capilla a la parroquia. Bueno, eso nos ayuda enormemente cuando vemos que con el paso de los años, pues eso atrae a la gente joven sobre todo. Y hombre, evidentemente nosotros, como cofradía de los niños que somos, teníamos que un poco, porque al final es verdad que en la capilla era muy entrañable, era todo, pero al final estaba también todo muy acotado, porque si conoces un poco aquella calle es un callejón muy estrecho. Que claro, el núcleo, como digo, el núcleo antiguo de Marbella son callejones esa trama árabe. Claro, exactamente. Entonces, de hecho, los tronos... Eso te iba a preguntar. Estamos viendo que son tronos de dimensiones pequeñitas, porque claro, es que pasáis por el casco viejo de lo que es Marbella. Al salir ya de la parroquia, sí que nos ha dado la facilidad de ampliar, sobre todo ya este año terminamos la última fase de ampliación del trono del Señor, que hemos pasado de 4 a 6 varales, y estamos trabajando ya en un diseño de trono para María Santísima de la Paz y Esperanza, que si Dios quiere para este año 2026 pues lo tendremos ya... ¿Con palio? Con palio, correcto. ¿Se puede decir el diseñador? Sí, nos lo está diseñando Sesco Fernández, que es un hombre que está trabajando bastante bien, sobre todo él trabaja mucho con el tema de la Hermandad del Rocío, Hermandades de Sevilla, ahora ha hecho la ráfaga y la corona de la Hermandad del Rocío de Almonte, y gran amigo nuestro, y bueno, que en cierta manera, pues cuando le contamos un poco la idea, el proyecto y demás, él lo ha visto con una visión que nos ha cautivado, ¿no? Un poco la idea que tenemos nosotros y sobre todo la que él nos ha propuesto. Y bueno, estamos trabajando en ese diseño para que, si Dios quiere, el año que viene podamos tener ya ese diseño en firme y poder la cofradía trabajar en ese proyecto, que es lo que entiendo que ya es el proyecto de la hermandad, evidentemente. Hombre, hablar de un palio, pero también se lo comentamos aquí a las hermandades de Benalmádena, sobre todo los que procesionan en lo que es el casco viejo, el casco histórico. Un palio hay que tener muchísimo cuidado. Claro, nosotros ya estáis acostumbrados a procesionar sin palio, y ahora con el palio, el cable, la farola. Al final es verdad que nuestra procesión tiene un encanto. Bueno, la mayoría de hermandades de Marbella pasamos por las principales calles del casco antiguo de Marbella, que como tú bien sabes son calles un poquito más angostas, más estrechas. Ese es el encanto, creo que, de la Semana Santa de Marbella, ¿no? El poder procesionar por esas calles. Pero bueno, evidentemente no va a ser un palio a lo que estamos acostumbrados quizás de otras dimensiones en Málaga, incluso si me voy a Antequera. Sí. Pero creo que sí que hay posibilidades. De hecho, hemos medido y remedido mucho, sobre todo las calles que entendemos que son un poco más dificultosas, y bueno, en cierta manera creo que está más o menos todo en los cauces para hacer un palio que esté a la altura también de ella, ¿no? Que creo que ya... Realmente, siempre lo he dicho, esto es el sueño, es el gran anhelo de toda la familia pollinica. Lo que pasa es que, por circunstancias, pues bueno, pues no nos atrevíamos en las diferentes épocas a poder dar ese salto, y bueno, pues tuvimos que llegar nosotros un poco, que somos en ese aspecto un poquito más echados para adelante, como digo yo, y bueno, con ese impulso también de un grupo de hermanos enorme, pues bueno, tiramos para adelante y poco a poco, bueno, vamos dando los pasos, tampoco sí, pies de plomo, pero sin parar un poco. Daniel, en eso. Lo hemos hablado con muchos cofrades. La gente joven siempre va empujando y proponiendo ideas, pero la gente más antigua de las cofradías son reacias a los cambios. ¿Cómo hicisteis ese cambio para mejorar lo que es la puesta en escena en la calle, esos proyectos, por ejemplo, en cuanto al palio? No sé si los más antiguos están... Mira, te voy a poner un ejemplo. El señor procesiona ahora con esa palmera que nos talló Raúl Trillo. El señor procesiona prácticamente toda la vida con un olivo, que realmente no dejaba de ser una ramita de olivo, porque al final salíamos de la capillita nuestra. Entonces, claro, pues simplemente ese cambio me costó sudores. Es decir, costó sudores porque... sobre todo en la gente más antigua, la que está un poco... Pero pasa un poco como cuando se cambia la talla del Señor. Al final, bueno, pues entiendo, ¿no?, que son otras formas. El cambio de la salida, bueno, pues evidentemente hubo opiniones de todo tipo, y hermanos con muchos años, con mucho peso en la hermandad, bueno, pues que a lo mejor no estaban del todo de acuerdo en ese momento, que ahora, por supuesto, lo ven de otra forma porque están viendo el salto de calidad tan grande que ha dado la hermandad. Entonces, yo entiendo que a veces es complicado, ¿no? Porque
pero por sí solo es nuestro trabajo. Incluso tú estás acostumbrado a trabajar de una manera, cuando te proponen ciertos cambios, al principio nos cuesta trabajo verlos, ¿no? Cuesta trabajo porque tú estás acostumbrado a hacer las cosas de una forma. Luego a lo mejor si los vas poniendo en práctica te vas dando cuenta que a lo mejor no son tan malos como se preveían, ¿no? En esto, como todo, siempre lo digo, el que toma decisiones es el que se equivoca, está claro. Evidentemente entiendo a esos hermanos que incluso a día de hoy los vemos por la calle y pues hay que ver que podíamos estar saliendo de la capilla, bueno, todavía hay algunos. Yo digo, esa nostalgia siempre va a estar, evidentemente, esa nostalgia va a estar porque también son muchos momentos que vives, que yo entiendo también a esas personas que a lo mejor con sus padres o con sus familias, que a lo mejor ya no están, pero que vivieron esos momentos. Bueno, yo creo que esa nostalgia también es importante que esté, ¿no? Y bueno, pues en cierta manera cuesta trabajo a veces de echarlos para adelante, como digo, en estas historias, pero bueno, al final no, eso lleva a cabildo, evidentemente, esto se propone un cabildo se aprueba y el cabildo se aprobó por amplia mayoría de los hermanos, o sea que al final, bueno, pues entiendo que también es sano, ¿no? Porque si todo el mundo opináramos igual, tampoco creo yo que pudiéramos tenerlo todos los puntos de vista. Otra de las patas en las que siempre se apoyan las cofradías son los directores espirituales. Ahora tenéis a un cura cofrade, Sánchez Herrera. ¿Qué nos puedes comentar? Porque lleva ya un par de años, creo, que allí en la... 5 nos lleva, bueno, desde el 21, 4 años. 4 años. ¿Cómo ha supuesto ese cambio a un cura cofrade que entiende la idiosincrasia de lo que somos los cofrades? Porque hay muchos curas, muchos sacerdotes que no entienden la religiosidad popular, y llega un cura que sabe cómo funciona una cofradía, cómo ha sido para todas las cofradías de la parroquia y en particular para la cofradía de la Pollenica. Mira, yo con don José me une una amistad tremenda. Es una persona que me ha cautivado desde el primer momento, te cautiva. Entiendo que bueno, a veces pues que personas como don José a lo mejor a veces no es lo habitual, ¿no? Sobre todo en los sacerdotes, los directores espirituales, porque como tú dices, a veces bueno, pues esa religiosidad popular no está del todo bien entendida, o a lo mejor no es como, a veces digo yo que al final, bueno, evidentemente no somos personas de iglesia, nos ceñimos a la iglesia, evidentemente, pero entiendo que al campo nunca hay que ponerle puertas, creo, y menos en los tiempos que estamos corriendo hoy en día, ¿no? Evidentemente don José, bueno, ahí lo veíamos en las imágenes, a nosotros nos ha ayudado enormemente en todos los aspectos a crecer. Yo creo que es uno de los grandes pilares de este cambio de la hermandad en estos últimos años, gracias a él, evidentemente, porque sobre todo no siempre nos ha tendido la mano, nos ha ayudado y sobre todo nos ha sabido guiar muchas veces en ciertos momentos donde, a ver, no siempre las cosas vienen a favor. Y bueno, ahí en ese aspecto sí que es verdad que nosotros hemos tenido un gran apoyo en él y nos ha ayudado, ya no solo a nosotros como cofradía de la Pollenica, al resto de hermandades igualmente. Pues estamos hablando que la Iglesia de la Encarnación es una iglesia amplia, es una iglesia que ¿cuántas cofradías compartís sede canónica? Claro, es que allí realmente... Que cada una es de su padre y de su madre. Claro, al final estamos en la Iglesia de la Encarnación 6 hermandades. Que todas queremos salir, todas queremos entrar, todas queremos montar, todas queremos celebrar nuestros cultos. Eso te iba a preguntar, claro. ¿Cómo son esas reuniones con don José para, claro, no pisarnos en los cultos? Supongo yo que habrá un calendario al principio de año o a finales del año, se le presenta lo que son los calendarios de los cultos a lo largo del año, claro, pero tú tienes que también coordinarte con las otras cofradías. Sí, mira, es verdad que en ese aspecto, bueno, es algo que ya también tenemos las cofradías de muchos años, ¿no? Ya todas sabemos cuándo son los cultos y las fechas más o menos de unas y de otras, pero estaba todo muy coordinado a través de la agrupación y con don José, por supuesto, igualmente antes cuando estaba don José López Solórzano también. En ese aspecto siempre tengo que reconocer que tanto con don José López como ahora con don José Antonio Sánchez, bueno, no ha habido ningún problema, a pesar de la dificultad, porque ya no solamente las cofradías, es que la parroquia de la Encarnación es una parroquia con mucha vida, tiene mucha gente todos los días en misa, todos los días, no digo todos los días, lo mismo un lunes, un martes que un fin de semana, muchas bodas, muchos bautizos, ya comuniones que hay durante prácticamente todo el año. A veces encajar eso es complicado, ¿no? Es que la iglesia grande de Marbella, por así decirlo, la iglesia más antigua. Realmente es la iglesia más antigua, bueno, es la iglesia más antigua de Marbella y es el templo por excelencia, ¿no? Y al final, bueno, pues
engranar, porque durante el año, bueno, pues podemos decir, bueno, pues los cultos de la Pollénica ahora, los de, no sé, de otra hermandad en otra época del año y tal, pero en Cuaresma o en Semana Santa. Por ejemplo, ¿cuándo son? Nosotros celebramos ahora, hemos celebrado Cristo Rey, exactamente, sí. celebramos Cristo Rey, ahora tenemos la Esperanza el 18 de diciembre. Y mezclando cómo son esos grupos de albacería, en tan poco tiempo estamos hablando de lo que es Cristo Rey y dos semanas, 3 semanas, encajar con el culto de la Señora. Pero es que terminamos el culto de la Señora en diciembre y el 24 de enero es la Paz. O sea, que es que cierto, nosotros no hemos terminado una cosa, estamos desmontando, y además nosotros que somos muy de comernos mucho la cabeza siempre con el tema de los cultos, intentamos siempre, como yo digo, yo siempre tenía una frase que era esa vuelta de tuerca a todo, ¿no? Porque a mí nunca me gustó eso de, es que siempre lo hemos hecho así, esa frase sí ya Daniel, me gusta vamos a seguir hablando de la segunda parte del programa, vamos a seguir hablando de tu cofradía de la Pollénica y de la Semana Santa en Marbella. Volvemos en un ratillo, vamos a anuncios y en nada volvemos. Regresamos en este programa, en este primer programa del mes de diciembre, de este martes 2 de diciembre, y estábamos hablando de la Pollénica de Marbella, y para eso nos hemos traído a el teniente hermano mayor de esta cofradía marbellí, como es Daniel Zarzuela. Daniel, estamos hablando de cómo era eso conformar, cómo encajar esos puzzles, cómo hacer esos cultos. Estamos comentando que, por ejemplo, tu cofradía ha celebrado los cultos de Cristo Rey el domingo pasado, ahora en 2 semanas celebramos los cultos de la Virgen de la Esperanza, este año muy especial porque estamos hablando de un año jubilar, marcado porque somos peregrinos de la Esperanza, pero nos estabas comentando que en 3 semanas, casi un mes después de ese 18 de diciembre, el 24 de enero, estáis celebrando los cultos por la paz. Es decir, ¿cómo se conforma el albacea general? No sé si se vuelve loco en esta fecha. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que de aquí le mando un saludo a Eduardo, que es un crack, como yo digo, porque realmente nosotros que tenemos también en la capilla una devoción en nuestra capilla de San Juan de Dios, que es San Judas Tadeo. Pues desde el 28 de... además una gran devoción en Marbella que le tienen a la imagen. Bueno, pues desde el 28 de octubre yo siempre digo que nuestro curso empieza el 28 de octubre y termina ya justo pasado, porque claro, pasa la Semana Santa, viene el Domingo de la Misericordia, nos metemos ya en la Cruz de Mayo, Feria de Marbella primero, ahí terminamos, ¿no? Entonces tenemos... Pero sí, es que apenas siempre no hay ni 3-4 semanas o 3 semanas de un acto para otro. Y es verdad que en ese aspecto, en el tema de albacería, nuestra hermandad es una hermandad que siempre intenta proponer algo diferente, ¿no? Intentamos de hacer cosas que, bueno, que no siempre todos los años sea lo mismo, a la hora de exponer un culto, de preparar una celebración. De hecho, ahora este año, bueno, vamos a hacer para la Esperanza, con eso que comentabas de que estamos terminando ya este año jubilar de Peregrinos de la Esperanza, bueno, pues vamos a hacer una pequeña en nuestra capillita, es verdad que es muy angosta, muy pequeña, pero tiene un encanto muy grande, y ahí vamos a celebraremos la misa en honor a nuestra sagrada titular el día 19, pero el 18 haremos una vigilia por la noche en la capilla. Bueno, como acto, digamos, un poco de esa clausura por nuestra parte de lo que es este año de este año jubilar. Y luego, bueno, pues para la paz, ella la ponemos en besamano, ella está en su besamano, y ahí sí que es verdad que también le damos también una vuelta de tuerca a todo, porque intentamos siempre hacer algún montaje diferente. Y como digo, terminamos la paz prácticamente, y ya la Cuaresma, y más este año, que también un poquito antes, viene pegando a la puerta. Eso te iba a preguntar, es decir, acaba lo que es la festividad de la paz, que es el 24 de enero, y si no estoy equivocado, a mediados del mes de febrero arranca la Cuaresma, y supongo yo esa vorágine que como es la Cuaresma para una cofradía, y vuelvo a repetir, las cofradías son como son, pero en el caso de las pollénicas, sobre todo los niños crecen, que esa es otra, o sea, siempre tenéis que tener sobre todo esos hábitos de hebreo, tenéis que tener siempre recambio porque los niños crecen. Los niños crecen. Nosotros es verdad que en ese aspecto sí que
siempre lo he dicho, al final, pero nosotros, como cualquier hermandad de la Pollinica o de la Borriquita, en toda Andalucía, al final, bueno, somos hermandades en ese aspecto un poco más peculiares, porque un equipo de nazarenos, tú no le puedes decir a un niño de 3 años, cómprate no al niño, a los padres, compra el hábito de nazareno, desde su faraona, su cíngulo, su túnica, el talé. Al final es una inversión. En ese aspecto la cofradía tiene un patrimonio, yo creo que uno de los mayores patrimonios de la hermandad, después de sus sagrados titulares, que, bueno, que yo no lo entiendo como patrimonio, sino como devociones. Bueno, el principal patrimonio son el equipo de túnicas que tenemos, porque tenemos que abarcar muchas tallas y de una manera que siempre lo hacemos de manera rotacional. Es decir, nosotros las túnicas las cedemos a los hermanos y siempre después de Semana Santa hay un periodo de devolución de túnicas, porque entendemos que los niños, como tú dices, y más hoy en día, que los niños crecen como la espuma, entonces es verdad que a veces es complicado, ¿no? El que, bueno, ya cuando uno es más adulto, pues ya tú te compras tu túnica, la tienes tuya en propiedad y la tienes ya parada, porque ya lo que tendemos es a ensanchar más que a crecer, ¿no? Totalmente. Con los nuevos estatutos de la diócesis, ¿cuántos supongo yo que lo que hay en Junta de Gobierno seréis 30? Somos 25, en nuestro caso somos 25. Pero hemos hablado de albacería, ¿cuántos colaboran, por ejemplo, en el equipo de albacería? O sea, esos diputados, por así decirlo, o gente que no son de la Junta, pero colaboran. Claro, nosotros lo que hemos hecho en estos últimos años, y también ahora con Javier, nuestro hermano mayor también, que lleva también la misma línea en ese aspecto, evidentemente hay un equipo de albacería, ahí está nuestro vocal de enseres, está nuestro albacea de culto, el albacea general que lo coordina todo, pero nosotros abrimos esto a que colaboren los hermanos, porque muchas veces también, yo siempre digo la teoría de los círculos concéntricos, ¿no? Estamos en el núcleo duro, luego, más que nada, los que pensamos, después están los que ejecutan, pero para ejecutar muchas veces esas ideas que proponemos, evidentemente necesitamos, y sobre todo porque queremos que todo sea participativo, que esto no sea una cuestión de los 15 o 20 que estamos. Me gustaría, hombre, a veces es verdad que cuando montamos cultos en la capilla tampoco nos da para que seamos 200, el otro día leía, hemos estado recientemente, nos invitaron al tema de la misión de la esperanza en Triana, y hablando allí con conocidos y demás de la hermandad, bueno, tiene un grupo de albacería de 200 personas, claro, nosotros no podemos tener 200 personas principalmente porque no cabemos en la capilla, pero bueno, sí que es verdad que tenemos a tener siempre un grupo después de, bueno, pues de 15 o 20 hermanos, que son los que, además de los miembros de la Junta que estamos ya en esas tareas, vienen, colaboran, ayudan, y pensando en que para el día que puede venir uno, para el día que no puede venir el otro, ¿no? Y bueno, de esa manera, evidentemente, hacemos partícipe a todos los hermanos que quieran venir, pero como todos en la vida sabemos que esto también a veces cuesta trabajo, ¿no? Ser cofrade de la Pollinica es duro en este sentido, por ejemplo, cuando llega Cuaresma, porque uno no tiene vida. Es decir, sale de tu trabajo, como tú bien has dicho, sale de tu trabajo normal y ahora llegas, por ejemplo, para la entrega de túnicas, las devoluciones, que esta túnica claro. Está pequeña. ¿Cómo te organizas tú o gente de tu junta? Al final, es verdad que nosotros si en algo nos hemos destacado en estos años, ha sido por la intensidad y el compromiso. No hemos negociado, por lo menos yo nunca he concebido negociar el esfuerzo. Y a veces es verdad que incluso yo entiendo, ¿no?, que no todo el mundo tiene a veces esa predisposición o puede tener ese tiempo que uno quiere que tenga, ¿no? Y saber compaginar a veces familia, trabajo y cofradía, sobre todo en una época como la Cuaresma, no es fácil porque son muchas horas, porque la Cuaresma es la que es, pero yo te puedo decir que nosotros ya a día de hoy estamos trabajando en ese Domingo de Ramos, porque el pedido de velas hay que ir haciéndolo ya, las palmas igualmente, o sea, yo no puedo esperar que esas otras, las palmas que es barata, sobre todo las palmas rizadas no son baratas. Mira, te puedo decir que nosotros en el tema de palmas tenemos un gasto añadido a lo que son los gastos comunes de la procesión, que a lo mejor una hermandad no pueda tener, evidentemente. Son 2.000 y pico de euros lo que gastamos en palmas, porque las palmas son muy costosas. Y como todo en la vida, todo sube, todo de un año para otro, sobre todo en estos últimos años, pues el coste de todo ha subido, ¿no? Evidentemente, bueno, sabemos la idiosincrasia nuestra que es, bueno, y eso es un gasto que asumimos y como tal, pues peleamos por ese gasto, ¿no? Pero es verdad que la Semana Santa es cuando es, la Cuaresma es cuando es, pero la cofradía, y una cofradía como esa que está muy viva durante todo el año, y como yo digo, el Domingo de Ramos nuestro empieza el Lunes Santo. El Lunes Santo empieza nuestro Domingo de Ramos, en eso no hay otra, pensando sobre todo
nosotros que el equipo que hemos estado y prácticamente en su gran mayoría seguimos ahora acompañando a Javier Jiménez, nuestro hermano mayor, somos muy de analizar todo, porque creo que es la única manera de poder seguir mejorando en esto. Yo siempre digo que nadie... Somos los cofrades los más autocríticos, sobre todo los que... Totalmente, por lo menos yo me considero una persona muy autocrítica en todo. Es decir, a veces tú crees que estás proponiendo algo, en tu mente puede estar una idea que es la mejor del mundo, después a la mejor, como yo siempre digo, el directo marca, y sobre todo cuando dependes también de muchos factores que no controlas, ¿no? Y evidentemente, pues cuando uno quiere hacer algo y no sale como tal, nosotros somos muy, yo creo que somos muy también de fustigar, no, pues hay que ver, lo podíamos haber hecho tal. Bueno, al final yo creo que eso también es parte del ser cofrade, ¿no? De tener esa energía o esas ganas de querer mejorar, ¿no? Porque al final yo siempre digo lo mismo. Bueno, estás viendo, nuestros medios pues pueden ser uno o pueden ser otros, pero con los medios que tenemos vamos a intentar buscar la excelencia, porque ellos requieren que busquemos la excelencia, ¿no? No podemos conformar con hacer las cosas de cualquier manera ni de cualquier forma. Por lo menos esa un poco, creo que es el pensamiento que creo que tenemos todos en general, ¿no? Es verdad que todas las cofradías pues después tienen su idiosincrasia, su forma de hacer las cosas, pero yo creo que tiene que ser un poco ese el objetivo marcado. Vosotros, ¿no? Has comentado, buscáis la excelencia, y se me viene a la mente, y lo hemos hablado también fuera de cámara, por ejemplo, en el tema de los bordados, buscáis, por ejemplo, a uno de los mejores bordadores, como es Salvador Oliver. Sí. Los tronos también son maravillosos, es decir, si vosotros siempre buscáis lo mejor de lo mejor. Claro, mira, ten en cuenta que, mira, te puedo decir que el último diseño a la cofradía, el salto de calidad, digamos, en tema de diseño, en esa imagen de la hermandad como la vemos hoy en día, como la reconocemos hoy en día, la da Eloy Tellez. Eloy Tellez Carrión, que en paz descanse. Que en paz descanse, correcto. Él hizo un poco, bueno, pues esa línea, ¿no? Él marcó esa línea con esos diseños que en su momento la cofradía supo elegir. Evidentemente tú puedes elegir el mejor diseñador, pero después también hay que ejecutar esos diseños, ¿no? Y en ese aspecto creo que la cofradía nunca ha dudado en esos artistas, porque yo considero que son artistas, bordadores, imagineros, orfebres, y en el tema del bordado la cofradía da un salto de calidad tremendo, porque nos hemos puesto, creo que en la mano para mí evidentemente hay muchos profesionales y muy buenos en Málaga y en toda Andalucía, pero para mí Salvador Oliver es el mejor. Y compartimos amistad compartimos una amistad tremenda. Exactamente. Sí. Bueno, vamos a centrarnos ya en ese domingo de Ramos. ¿A qué hora salís? Vale, la procesión sale a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Salimos hora taurina. Hora de la tarde, sí, 5 de la tarde. La verdad es que siempre ha habido, ¿no? Antiguamente, cuando la cofradía se funda, la cofradía se pegó muchos años saliendo por la mañana. Cuando viene María Santísima de la Paz y Esperanza, bueno, pues tiene ese impas de salimos por la mañana, por la tarde, la cofradía sale por la tarde. Y salíamos, creo que nosotros cambiamos un poco la hora, la cofradía siempre salía a las 6 de la tarde. Había años en los que te coge el cambio de hora y es una hora, bueno, pues bastante buena. Este año, por ejemplo, el año que viene, cambio de hora. No, cambio de hora nos coge un poco. Entonces, es verdad que ahí en ese aspecto, bueno, pues decidimos adelantar un poco la hora, sobre todo en estos últimos años, porque llevamos cada vez más niños y sinceramente nosotros queremos que al final los niños más pequeñitos no estamos tampoco, no tenemos un recorrido excesivamente largo, nosotros estamos en torno a las 4 horas y media, 5 horas en la calle. En el mejor de los casos salimos a las 5, a las 10 de la noche como muy tarde estamos ya encerrados, ¿no? Pero es verdad que los niños pues, se cansan, se salen, entonces nosotros íbamos buscando un poco, bueno, pues que tuviéramos el máximo acompañamiento posible de los más jovencitos en el recorrido, y creemos que adelantando esa hora, eso fue una propuesta que también llevamos al Cabildo y fue evidentemente respaldada por todos los hermanos, porque a todas luces era un cambio que necesitábamos. Salimos por la tarde y sobre todo nuestro discurrir es por prácticamente el casco antiguo de Marbella, bordeamos lo que es toda la muralla, calles emblemáticas como Peral, Chorrón, en fin, al final son calles de la Marbella, digamos, el pueblo de Marbella, ¿no? Y sobre todo con grandes momentos que vivimos cuando pasamos por el Colegio Bocanegra, que es donde la cofradía nace, ese germen pollinico se nace ahí. Y siempre, todos los años, pues son los niños del colegio los que no procesionan, hay algunos que son hermanos, no procesionan, bueno, pues siempre al paso de nuestros sagrados titulares le cantan a los dos, y es un momento de los más emotivos del recorrido, con diferencia. Daniel, ¿cuántas crucetas hacéis en esa cuaresma? Porque lo hemos hablado,
pasáis por recorrido por el casco antiguo, por el casco principal de Marbella, calles estrechas, con sus balcones, con sus cables, con sus farolas, aparte esas crucetas tenéis, pero también cuántas reuniones también que tenéis que hacer con el ayuntamiento, claro, porque tenéis que coordinaros porque... Es verdad que en ese aspecto tengo que decir que nosotros estamos totalmente agradecidos y ya creo que hablo un poco en nombre también de todas las hermandades de Marbella, ¿no? El ayuntamiento en ese aspecto se vuelca con su Semana Santa, con las cofradías de Marbella, porque al final es verdad que a veces por el discurrir de las calles de la mayoría de hermandades, bueno, pues... Al final los cascos antiguos son los que son y a veces, bueno, pues no es fácil que una procesión o que un trono pase por una calle determinada. En ese aspecto es verdad que estamos muy agradecidos porque el ayuntamiento siempre nos tiende una mano y siempre nos ayuda a que esas pequeñas incidencias que pueda haber pues se solventen sobre la marcha, además con una rapidez terrible y una eficacia enorme, la verdad. Sí que es verdad que nosotros trabajamos mucho en la cruceta en todos los aspectos. Bueno, te tengo que decir que ya estamos trabajando nosotros, porque este año... Porque de repente uno ve y crece un andamio. Sí. Por ejemplo, eso los cofrades básicamente, y más en un casco antiguo donde, bueno, te encuentras algo que 2 semanas antes has pasado por ahí y no estaba. Y bueno... Eso pasa y a veces, bueno, pues ahí está la agilidad que a veces tenemos nosotros con el ayuntamiento a la hora de que nos pueda solventar esas pequeñas incidencias que hay, el típico cable que se te descuelga, que eso no estaba descolgado, que ese cable no es del ayuntamiento, que es de Telefónica, que es de Pito, en fin, historias de esas que siempre pasan también, que ha hecho viento 2 días y, en fin, una cornisa que está ahí un poco, en fin, al final, bueno, es verdad que hay que analizarlo todo mucho, hay que pasar mucho por las calles y bueno, pero como digo, en ese aspecto sí que tenemos cierta tranquilidad porque cuando pasa algo, no es lo habitual, pero cuando pasa algo se solventa rápidamente. Daniel, Marbella es una ciudad cosmopolita, hemos hablado. ¿Tenéis más o menos contabilizado si de la población extranjera son hermanos de la cofradía? ¿Tenéis contabilizado, porque lo he dicho, Marbella es una ciudad donde conviven muchas nacionalidades y a lo mejor les llama la atención y quieren hacerse hermanos y participar en la procesión? Es verdad que en ese aspecto sí que es un poquito más complicado, ¿no? Pero sí que yo lo percibo, ¿no? Pero yo creo que como en cualquier ámbito ya de la vida, ¿no? No solamente en las cofradías, al final... ya estamos todos integrados, ¿no? Nacionalidades de todo tipo, gente de otras culturas que se integran en la nuestra y, oye, nosotros acogemos a todo el mundo con los brazos abiertos. Es verdad que en nuestro caso lo vemos más en los niños, En otras hermandades me consta que hay nacionalidades, mismamente no hace mucho hablaba con el hermano mayor de la Hermandad del Nazareno, pues que tiene gente de Ucrania, de estos refugiados que han venido a raíz de la guerra, se han hecho hermanos, sin apenas hablar español, pero son hermanos de la hermandad. Algo tiene el agua cuando lo bendice. Totalmente. Pero sí que es verdad que no deja de ser todavía, creo que un porcentaje, a mi entender, no va en consonancia a la magnitud, ¿no? del núcleo poblacional que tiene Marbella, ¿no? En ese aspecto todavía somos las hermandades de Marbella son muy del pueblo todavía. Y el pueblo al final, bueno, pues el que es. Al final estamos hablando que el núcleo duro de la población cofrade puede ser a lo mejor 10-15.000 personas en comparación a los cerca de 200 que pueda tener la ciudad. Estamos hablando que es un porcentaje bastante pequeño. Exactamente. Y también me gustaría preguntarte, por ejemplo, en el tema, tú y yo que hemos sido hombres de trono, sí. Por ejemplo, en el Señor, ¿cuántos hombres de trono portan al Señor de la Pollénica? Nosotros en nuestro caso, desde que se le hizo la ampliación hace 2 años, el trono del Señor ahora estamos en 120. ¿Y hay listas de espera? En nuestro caso en el Señor sí. Y en la Virgen también, pero claro, la Virgen es muy fácil tener lista de espera porque la Virgen todavía tiene las dimensiones de cuando salimos de la capilla, como te comentaba antes, estamos en ese proceso de ese proyecto de nuevo trono, de ampliarlo también y demás, pero la Virgen sale con 60 hombres de trono y una imagen como la nuestra que tiene mucha devoción en Marbella, con lo cual es verdad que hay gente que está esperando
tener su momento, tener su lugar, que espero que pronto lo tengamos con ese cambio, con esa ampliación del trono. Y en nuestro caso sí que es verdad que tengo que reconocer que bueno, tenemos creo que esa bendición, porque creo que es una bendición, porque me consta que después hay hermandades que a lo mejor en ciertos momentos, porque al final yo creo que también esto es cíclico, esto hay épocas... Te pregunto, ya que estás hablando, después de la pandemia, ¿creísteis que a lo mejor haría un bajón y al contrario ha pegado para arriba? Te tengo que reconocer que sí. A ver, yo en mi caso, evidentemente, pero como cualquier ámbito de la vida, la pandemia nos golpea a todos, en todo, en el trabajo, en la familia, se nos quedó gente en el camino, puestos de trabajo, es decir, eran proyectos, en nuestro caso, proyectos en la hermandad que teníamos avanzados, otros que íbamos a comenzar, en fin, y la duda que teníamos es que cuando recompusimos un poco todo, el primer año recuerdo que nos salimos, tuvimos ciertos cultos con distanciamiento, todas estas cosas que tuvimos. Fue la Semana Santa sin Semana Santa, ¿no? Exactamente, correcto. Bueno, pues es verdad que ese año, por ejemplo, cuando pasamos el periodo de cuotas, pues fue de aquella forma. Entonces, claro, estábamos un poco con la incertidumbre de decir, oye, ¿qué va a pasar aquí? Pero no nosotros, yo creo que estábamos la mayoría de cofradías, ¿no? Pero sí que es verdad que en el 2022 fue ya todo lo contrario, la cofradía experimenta un cambio terrible, terrible, pero entiéndeme la expresión como para bien. Para bien, correcto. Al final, bueno, pues la hermandad prácticamente ha duplicado a los hermanos, sobre todo en la gente joven que se ha acercado a la hermandad, y creo que también es muy beneficioso, ya no solamente para la hermandad de la Pollínica, sino para toda la Semana Santa de Marbella, pero creo que ese aire, ese espíritu cofrade, ese germen, yo lo veo ya no solamente en Marbella, yo soy muy cofrade, soy hermano de una Esperanza en Málaga, o sea que conozco la Semana Santa, he estado en Antequera, es decir, veo mucha juventud que a lo mejor quizás cuando nosotros estábamos éramos más un poco el grupito de porque mi madre estaba, porque mi padre estaba, ¿no? Sí, como tú bien dices, parece que la gente joven está dando un paso para eso, bien sacar los tronos, claro. Pero en este sentido, ahora hay una norma. O sea, tú no puedes sacar los tronos hasta que no tienes 18 años. Correcto. O con 16 con autorización paterna. Pero, por ejemplo, no sé si en el caso de Marbella, yo sé que en la capital, por ejemplo, a los 50 muchas cofradías pues jubilan forzosamente a los hombres de trono. No sé si en Marbella se hace así. Nosotros de momento nosotros, a ver, es verdad que sé que en Málaga se jubila y demás a esas edades, pero nosotros en nuestro caso de momento no lo hemos contemplado. Quizás también porque hasta no hace tanto tiempo teníamos lo que teníamos y tampoco estábamos nosotros como para andar escogiendo o eligiendo, ¿no? Sí. Es verdad que ahora nos hemos encontrado, en cuestión de 2-3 años nos hemos encontrado en otra tesitura, bueno, que tendremos que hablar un poco, pero es verdad que a una persona, a mí sinceramente, hay edades y edades, en fin, a lo mejor yo puedo tener 44 años y me duele hasta el cielo de la boca ya, y a lo mejor personas que tú lo ves con 60 años y son unos tierrones que al final... Yo creo que eso todavía, por lo menos en nuestro caso, creo que no estamos todavía contemplando esa opción, más que nada porque dónde ponemos un poco la balanza, ¿no? En ese aspecto. Y sí que es verdad que la gente joven se acerca a las cofradías, en nuestro caso a los tronos, gente que quiere portar, sobre todo, ser nazareno. Es que hoy en día parece que nada más que queremos sacar el trono, ser nazareno. Yo creo que eso también es importante, ¿no? En Marbella no ponéis, por ejemplo, en tu caso, en Pollínica, ¿no ponéis cortapisas que sean hombres o mujeres? No, en nuestro caso no. En nuestro caso no. Nosotros, tanto en el trono del Señor como en el de la Virgen, pero no de ahora, de hace muchísimos años. Yo recuerdo, era yo joven, bastante más jovencito, y ya iban mujeres debajo del trono de María Santísima de la Paz y Esperanza. Y en el trono del Señor sí que es verdad que entraron un poco después, pero el trono del Señor también ya... En ese aspecto no tenemos nosotros ningún cortafuegos, ¿no? Por decirlo de una manera, no, en ese aspecto yo creo que todos sumamos y todo que venga con ganas de ser los pies del Señor o los pies de nuestra Madre, pues evidentemente su sitio lo va a tener.
hemos hablado del cortejo, hemos hablado de los tronos, y otra de las patas en la que se sustenta lo que es una procesión en la calle es la música procesional. ¿Cuál es el acompañamiento que tienen los titulares? Pues nosotros llevamos este año, estrenamos acompañamiento musical con Nuestro Señor de la Misericordia, que viene en la agrupación musical Sagrada Cena de Córdoba. Y en la... Buena agrupación, por cierto, la tuve la oportunidad de escucharla en la Magna de Córdoba, de octubre. Lo pude escuchar y una muy buena agrupación. Nosotros tuvimos después el traslado de vuelta que hicieron el mismo lunes, porque fue el lunes que era festivo, fuimos al traslado de vuelta y estuvimos viéndolo también. La verdad es que estamos muy ilusionados con ellos. Con ellos también tienen muchas ganas de venir a Marbella. Ya estamos trabajando también en esa cruceta musical también que tanto se trabaja. De hecho, ahora en febrero, el 28 de febrero, coincidiendo un poco con el Día de Andalucía, pero ya en plena cuaresma, bueno, vienen a Marbella, vamos a hacer un concierto a modo de presentación para los hermanos y, bueno, en cierta manera estamos también muy ilusionados con eso. Y después a nuestra sagrada titular nos acompaña ya de hace varios años la Banda de Música de la Esperanza de Málaga y, por supuesto, estamos encantados con todos ellos porque desde el primer momento, cuando llevaban muchísimos años saliendo en Málaga y realmente para ellos fue un poco también de decir, dejamos de estar en Málaga para ir a Marbella, pero al final, bueno, fue un reto también para ellos, para nosotros evidentemente también, y ahora mismo pues se ha creado, bueno, una simbiosis especial, ¿no? Con el trono de nuestra Virgen, con la banda de música, perdón. Y bueno, nosotros estamos encantados, además ahora están en auge, hemos estado en Roma acompañándolos, o sea que al final, bueno, pues creo ¿Quién se encarga de hacer lo que son los repertorios, sobre todo para la señora? En tu caso, no sé si tú estarás muy metido, sobre todo, ¿qué marchas son las que te pegan ese pellizco? Yo siempre suelo preguntar a los invitados cuáles son las marchas que le pegan ese pellizco y que más o menos ponen a sus titulares. Tu caso. Nosotros, en mi caso, el tema de la cruceta musical lo coordino yo con el resto de mayordomos y capataces de ambos tronos. En el trono de ella, verdad que al final nuestra procesión es una procesión de alegría. Claro. Es decir, nosotros vamos buscando marchas que sean... Entiendo que hay marchas que a lo mejor me pega más, a lo mejor un miércoles santo, un jueves santo, que en un domingo de Ramos, ¿no? En ese aspecto, además ya trabajamos muy bien con la Banda de la Esperanza, porque ellos ya saben un poco también el estilo nuestro y lo que queremos, y nosotros medimos mucho el tema de qué queremos, en qué momento y por qué. Sí, todo tiene un sentido, no ponemos cualquier marcha ni dejamos nada al azar, nosotros tenemos todo súper calculado. En ese sentido, ¿sois tan mijita que tenéis calculado los metros, el minutaje de la marcha y dónde queréis hacer, por ejemplo, una mecida? Nosotros tenemos calculado totalmente la distancia que hay de A a B, el tiempo que tarda la marcha que quiero o que queremos en ese punto, lo que va a andar el trono. ¿Cuántas veces tienes que llevarte el iPod? Mira, o el móvil para...? Explica. He tenido, bueno, de aquí también con Julio, que siempre me ha acompañado en esta labor, Eduardo, en la Armada General. Somos un equipo, la verdad es que en ese aspecto no puedo decir otra cosa, que estamos un equipazo, además un equipazo como yo digo, con la misma pedrada, ¿no? Porque esto al final también tenemos que tener un golpetazo muy fuerte dado, ¿no? Para este tipo de historias. A nosotros nos ha grabado la gente yendo por la calle, nosotros nuestra bola, cada uno con nuestra carpeta, con el repertorio en este caso en cuestión, y calculando la marcha y andando como andaríamos con el trono. Imagínate la gente grabándonos, o el guiri que está sentado en una cafetería está diciendo, mira, pues ¿estos dónde van, no? Eso lo hemos hecho nosotros, y no es que lo hemos hecho, lo seguimos haciendo. Claro. Entendemos que, porque en ese afán, porque la excelencia no es solamente también un buen bordado, un buen enser, una buena túnica o un buen adorno floral, al final proponemos estéticamente, como tú has dicho, yo quiero escuchar una marcha y quiero sentir ese pellizco, porque al final también es una manera de rezar, ¿no? Y de sentir, al final esto es sentimiento, ¿no? Puro y duro, al final se trata de eso un poco, y eso que vamos buscando nosotros queremos que la gente lo sienta, y de hecho después cuando ese trabajo, porque esto tiene un trabajo enorme, tú lo sabes muy bien, al final proponer esto, bueno, pues requiere de un esfuerzo extra, sobre todo cuando eres hermano mayor y tienes que tener muchos frentes abiertos, ¿no? Pero bueno, en ese aspecto sí que es verdad que lo hemos trabajado mucho siempre y lo hemos cuidado, y cuidamos, como te digo, al detalle, y la misma parada que tiene el Señor intentamos que después la tenga la Virgen. En ese aspecto
intentamos que la procesión nuestra sea un reloj. Nosotros sabemos perfectamente el paso que tenemos por una calle, lo que tarda el cortejo desde Cruz Guía hasta el último músico, lo que tardamos. ¿Vosotros sois tan minuciosos, por ejemplo, de parar el trono en una esquina donde haya varias confluencias de calle para que la gente de las calles puedan ver lo que es el rostro de la Virgen? Porque yo conozco gente que hacen eso, que paran el trono en una confluencia de calle, paran el trono en esa confluencia para que puedan ver claro, la imagen. En nuestro caso es verdad que al recorrer callejones estrechos, calles un poco más angostas, claro, hay muchas curvas, además curvas muy bonitas que las trabajamos mucho. Entiendo que ahí es donde está un poco lo bonito, ¿no? Lo estético, ¿no? Nosotros intentamos que cada momento tenga su cosa, su sitio, ¿no? Es decir, como digo, con esto no somos ni peores ni mejores que nadie, simplemente porque intentamos trabajarlo así y lo sentimos así y en eso también ayuda que tengas después una agrupación musical o una banda de música en cuestión que también te ayude, ¿no? Entonces, nosotros vamos buscando eso, la esquina, el pasar por esta calle. Sabemos que aquí se concentra más gente a lo mejor en este punto que en otro. Es verdad que tengo que reconocer que nosotros en nuestro caso, desde que salimos hasta que nos encerramos, estamos muy acompañados durante todo el recorrido. Al final es un domingo de Ramos, claro, es alegría, es ilusión. Si te coges un día bueno, salimos de día. Con el cambio de hora salimos de día, prácticamente llegamos de día o casi atardeciendo, anocheciendo, ¿no? Entonces ayuda también a que estemos acompañados durante todo el recorrido, ¿no? Daniel, rápidamente, nos estamos quedando sin tiempo. Una marcha y un lugar para ver la Pollénica, en tu caso. En mi caso yo te diría siempre La Esperanza. Curioso, muchos invitados que han estado aquí, esa marcha, ¿qué tiene esa marcha? No lo sé, pero mira, no lo sé, y mira que hay marchas y muy buenas, pero esa, mira, justamente eso que estamos viendo en las imágenes, esa petalada ahí es justamente pasando por ese punto que están los niños donde le cantan. Sí. Antes se hace la petalada, que lo hacen los propios niños del colegio con esa marcha. O sea, ya es algo que la gente lo buscamos, lo queremos, ¿no? Y creo que ese momento, pues, mira, lo estoy hablando, se me ponen los vellos de punta. Al final, bueno, pues son cosas que esto tiene que sentirte, ¿no? Un poco. Daniel, ha sido un placer que hayas estado con nosotros, que hayas explicado tus sentimientos, sus emociones y cómo late la Semana Santa Marbellí y en concreto tu cofradía de la Pollénica. Espero que lo hayas pasado bien aquí en Benalmádena de la Cofrade, y yo creo que no va a ser la última vez. Yo creo que más cercano a Cuaresma te vas a traer más gente de tu Junta de Gobierno, o bien el hermano mayor. Traeremos al hermano mayor también para que conozca nuestro programa y que lo pase bien. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre. Nos vemos. Gracias. Pues nos hemos quedado sin tiempo. Es un placer haber hablado con Daniel Zarzuela sobre la Semana Santa Marbellí, concretamente sobre la cofradía de la Pollénica. En la tercera parte del programa, ya que estamos hablando de Pollénica, pues vamos a recordar la procesión de la Pollénica de aquí, del Arroyo de la Miel, esa procesión del Domingo de Ramos, donde procesiona, aquí al lado justamente, estamos en el estudio de aquí arriba del arroyo, pues un poquito más abajo, es donde procesiona el Señor de la Pollénica y su Madre del Auxilio. Nos vemos la semana que viene, que será ya la segunda semana de diciembre, donde hablaremos de arte. Nos vemos.
De ese he venido uno y va más holgadito, ¿vale? ¿Vale? Ale, búscate tu talla vamos todos igual. Ahora bajamos la costa y seguimos. Vamos al vídeo. Damos la vuelta. Ya depende de quién quieres tirar atrás o Conseguimos después de subir el logro, Así nos criticamos ahí. Está viendo el calma, chaval. Ahora pasamos a C3. Fue un... Bien, bien. Ahí no me ha pegado.
Es que te va a dar este que Ya pasa, venga, ya pasa. Ya lo tenemos. Ahora, ya lo tenemos fuera. Venga, vale, ya lo tenemos fuera, ¿vale? Mira cuánto viene. Seguimos andando. Este va a pasar igual. Este lo tenemos igual. Ahora los volargos que tenemos. Ahora los volargos. Venga, lo más pegadito, a la derecha. Vamos a lo más pegado. Luego ya pasamos a abrazo, si ves, estamos pegados, Lo más pegado pasar a abrazo, ¿vale? Bájalo, vamos. Señor, abrazo, ¿vale? Vamos a abrazo. Mira largo como lo dejas, ¿vale? Bueno, bien. ¿Queréis agua? ¿Lo ha dicho por detrás o no? ¿Lo ha dicho? ¿Está por detrás? ¿Queréis agua por ahí? Vamos a ver si está fuerte. Bajarlo, abrazo. Guárdalo por su... Vamos, si puede quitar una rama, la quita más fácil. Ya es capataz. Cuidado, David, salimos del área y nos vamos abajo, Vale, ya, ¿hemos salido? Sí. Venga, dale. Espérate. Señores, la cabeza nada más levantar, el paso es izquierdo, Hemos pegado el volante, Nada más levantar, el paso tiene que ser izquierdo y abierto. Y ya no enderezamos la casa, ¿vale? Cuando quiera, Álvaro. ¿Ya, Álvaro? Sí, vámonos. ¿Venga, oído? El paso abierto a la izquierda cuando empieza el tapón, ¿vale? Venga, más a la izquierda. Otro más. Venga, y ya de frente, ya la cabeza ya de frente. Ya buscamos la línea otra vez. Buscamos la línea. Recuerda, buscamos ya la línea otra vez, ¿vale? El olivo tenemos margen porque el olivo blandita no me preocupa, pero el palio... Es que no tenemos problema con el palio. Y todo el palio de malla. Yo lo digo. Vamos. Ya lo hemos salvado, ya no más obstáculos, ¿vale? No, le da miedo. Salió, veremos ver, pasa, no pase en abrazo, todo y... No, el problema... Claro, de la vista, pero te digo. ¿Recuerda? Vamos a pisar la línea, ¿vale? Venga, la cabeza me pisa la línea, ¿vale? No digamos que pongamos más grande. Estamos yendo de la línea, vamos a la línea. Venga, tú también, recuerda. No, yo no me puedo tirar para atrás que tengo un palo.
bache, ¿vale? Vamos diciéndolo que hay bache, ¿vale? Cambia la calle aquí, ¿eh? Abajo. ¿Y bien qué hace? Mira. Y así el completo me quedan 3. David, levanta Víctor ahora, ¿vale? Levanta Víctor. Quiere decir que estés pendientes, que no hay toque de atención ya a partir de ahora. Vamos andando, José. Manda andando, ¿vale? Vamos andando. Despacio y andando, ¿vale? Despacio. Seguimos andando, ¿eh? José, seguimos andando.
corto, pasos muy cortitos, muy cortitos. Muy cortitos, José, muy cortito desde abajo, vámonos. Muy cortito. Eso sigue de frente. Muy bien, señores. Muy bien, señores. Me iba a ahogar ahí. Hemos pasado por el dinero, creo yo.